Dicen que el sentimiento químico del enamoramiento funciona como una droga, y viendo casos tan horribles como este, me doy cuenta que, en esencia, algo hay de razón en ello. La violencia cometida cuando se le quita el producto de placer. En este caso, su pareja, trae consigo una obsesión tan repulsiva que es capaz de cometer, al igual que un adicto, toda clase de perversidades para obtener el producto de su placer. Este caso es realmente espeluznante, no solo por lo perverso del stalker, sino porque las propias autoridades se rieron de la víctima, convirtiéndose en una de las historias más perturbadoras de acoso que cambió las leyes de todo un país, pero que llegó demasiado tarde para salvar a una joven inocente. Sucedió en Japón. Shiori Ino tenía apenas 21 años cuando descubrió que el amor se puede transformar en una de las peores pesadillas. Nacida el 18 de mayo de 1978 en Saitama, Japón. Era la mayor de 3 hermanos, la única hija de Kenichi y Kyoko Ino. Vivía con su familia en la ciudad de Ageo, en la prefectura de Saitama, donde cursaba el 2º año de universidad. Chi-chan, como le decían de cariño, era una chica común. Le encantaban los girasoles, Hello Kitty y las caritas sonrientes, típicos gustos de una joven japonesa. Según su madre, era cálida, cariñosa y siempre estaba dispuesta a ayudar en casa, especialmente con sus hermanos menores. Su padre la describía como su consejera personal. Cada vez que había un problema, yo siempre llamaba a Shiori. Ella tenía una respuesta rápida y una solución para todo. Nadie imaginaba que esa chica alegre y llena de vida le tocaría vivir una de las peores experiencias: el ser acechado por un psicópata. El 6 de enero de 1999, Shiori estaba con su amiga en la estación Omiya, en un centro de juegos. Ellas intentaban poner monedas en la máquina de fotos, pero esta no funcionaba. Fue entonces cuando un hombre de 26 años llamado Kazuhito Komatsu la vio. Inmediatamente le preguntó si podía ayudarla y comenzó a coquetear con ella. A medida que pasaban los días, los dos comenzaron a intercambiar mensajes y decidieron salir. Kazuhito le dijo a Shiori que tenía 23 años y le dio un nombre falso. También le dijo que era un empresario que comerciaba con automóviles, bienes raíces y metales preciosos, cuando en realidad controlaba prostíbulos ilegales, haciéndolos pasar como salón de masajes. Después de unas pocas citas, él comenzó a colmarla de obsequios costosos y abusar emocionalmente de ella al mismo tiempo. Shiori intentaba rechazar los regalos, pero él hacía una escena en público y la obligaba a aceptarlos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el comportamiento de Kazuhito se volvió más errático y comenzó a acosar física y mentalmente a Shiori. La obligó a seguir saliendo con él. Alrededor de este tiempo, ella encontró una tarjeta de crédito con el nombre real de Kazuhito y se dio cuenta de que él no era quien decía ser. A ella también le preocupaba que estuviera conectado con personas peligrosas como yakuzas o gente de mal vivir. Esto, combinado con su comportamiento errático y violento, aterraba a la joven. Ella trató de romper muchas veces la relación, pero Kazuhito simplemente no lo aceptaba. Incluso se ponía histérico cuando la chica se lo mencionaba. Shiori se dio cuenta de que él no se detendría, así que se recluyó en casa, pero el tipo lejos estaba de dejarla en paz. El reporte informa que llamó en un día, más de 1000 veces al teléfono de la familia, dejaba mensajes amenazándolos de muerte o rondaba la propiedad de una manera errática. La amenazaba a diario, diciendo que si no le devolvía todo el dinero que gastó en ella, la obligaría a trabajar en un burdel y arruinaría a su maldita familia. El 24 de marzo de ese mismo año, Shiori le confió a una amiga que temía por su vida. La desesperanza de la chica fue tal que el 30 de marzo de ese año intentó suicidarse. Pero antes, había escrito una carta de despedida donde contaba que Kazuhito la tenía amenazada con abusar de su hermano pequeño y asesinar a sus padres si ella no regresaba con él. Para el 21 de abril, le ordenó a Shiori que destruyera su propio teléfono
y le insinuó que la mataría si no lo hacía. Para el 14 de junio, Shiori, ya agotada de la situación, se encontró con Kazuhito en una cafetería y terminó definitivamente con él. Luego les contó a sus padres todo el acoso que había pasado por su parte. Esa misma noche, Kazuhito, su hermano Takeshi y otros amigos llegaron a la casa de Shiori y le dijeron a su padre que él había malversado dinero de su empresa y se lo había dado a Shiori, por lo que quería que le devolvieran el dinero. Por su parte, el padre de Shiori exigió pruebas y les pidió que llamaran a la policía para que el asunto se pudiera resolver. Honestamente, el trío se fue enojado y dijo que no olvidaría lo que pasó. Afortunadamente, Shiori había grabado la conversación y decidió acudir a la policía al día siguiente. Ella llevó la grabación a la policía y explicó su historia desde el primer encuentro con Kazuhito hasta la visita la noche anterior. También les contó sobre su comportamiento, amenazas, regalos constantes y llamadas telefónicas acosadoras. Sin embargo, en lugar de recibir protección o apoyo, la policía le dijo que no tenía fundamento para denunciar. Ellos creían que Shiori era la verdadera culpable, ya que había herido los sentimientos del hombre al cortar su relación. Además, lo había usado al aceptar sus regalos. Uno de los detectives que escuchó su historia respondió: «Esto no es un incidente. Si dices que quieres romper después de recibir tantos regalos, un hombre generalmente se enoja. ¿No pensaste que era una mala idea? Por eso la policía no puede ayudarte». Al día siguiente, Shiori regresó con sus padres, pero la policía una vez más se negó a ayudar. En su lugar, les recomendó que probaran en una clínica legal gratuita administrada por la Cámara de Comercio. En ese lugar, una vez más, los abogados se negaron a ayudarla diciéndole que eran dramas de pareja. Después de ambos intentos fallidos de obtener el apoyo de la policía, cuando Kazuhito la llamó y le exigió que volvieran a estar juntos, ella se negó y le dijo que lo había denunciado. Esto encolerizó al sujeto. El 21 de junio, Shiori tomó todos los regalos y el dinero que había recibido de Kazuhito durante su tiempo juntos y se los envió por correo, con la esperanza de que dejara de acosarla. Pero la perversidad del tipo se duplicó. Los constantes rechazos de Shiori hicieron que sus acosos se multiplicaran. Él, su hermano y sus amigos continuaron acosándola, tanto a ella como a su familia. El 13 de julio se colocaron carteles con la cara de Shiori llamándola zorra, perra y prostituta, con su información personal en las esquinas telefónicas de su vecindario y su universidad. La policía aún se negaba a interferir. Y es que, en Japón, para mantener baja la tasa de criminalidad, la policía intenta que las partes resuelvan los problemas por su cuenta en lugar de presentar denuncias oficiales. Les piden a las víctimas que lo piensen y vean si las cosas se calman por sí solas. Especialmente en los casos en que se trata de asuntos domésticos, la policía espera mantener los delitos fuera del registro. Para el 29 de julio, su acoso se había vuelto más amenazante y extremo. Incluso llegaron a secuestrarla y abusaron de ella mientras la grababan. Fue hasta este extremo que la policía aceptó la denuncia, pero le dijo que estaban ocupados, por lo que tomaría tiempo hacer un seguimiento. Sin ayuda ni contacto de la policía, el 23 de agosto se enviaron 1.200 cartas con información falsa, fotos explícitas y comentarios difamatorios a la sucursal y oficina central de la empresa del padre de Shiori. El padre, una vez más, tomó las cartas y se las llevó a la policía con la esperanza de que finalmente hicieran algo para detenerlo. Sin embargo, el detective que vio la carta simplemente se rió y dijo que ignorara las cartas porque no tenían sentido. Unas semanas después del incidente de la carta, la policía finalmente visitó la casa de Shiori para hablar sobre las denuncias que presentó. Pero en lugar de reunir pruebas en contra de Kazuhito y llevarlo ante la justicia, querían que Shiori retirara la denuncia. Le mintieron y le dijeron que si la retiraba, podía volver a presentar una denuncia si pasaba algo. Pero de acuerdo con los procedimientos policiales, una vez que se retira una denuncia, no se puede volver a presentar por el mismo delito. A pesar de los esfuerzos de la policía, Shiori y su familia se negaron. La policía, que estaba recibiendo presión de los altos mandos para mantener bajas las tasas de criminalidad
y los casos sin resolver, esperaba terminar con este problema de Kazuhito y Shiori para que pareciera que su departamento estaba haciendo un buen trabajo. Pero debido a que la familia se negó, falsificaron el informe y cambiaron la denuncia a solo un reporte de un incidente, el cual no requería ningún resultado. Enfurecido porque Shiori lo denunció con la policía, decidió junto con su hermano que era hora de matarla. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, para evitar sospechas, contrataron a uno de los gerentes del burdel, que sabía que estaría feliz de aceptar dinero a cambio de asesinato. Yosumi Kubota, junto con sus dos socios, Akira Kawakami y Yoshitaka Ito, aceptaron 18 millones de yenes, o unos $175,000 estadounidenses en ese momento, para matar a Shiori. La observaron durante un tiempo para determinar su horario de ida y vuelta a la universidad, así como las áreas comunes que visitaban. Mientras tanto, para evitar sospechas y como coartada, Kazuhito decidió hacer un viaje a Okinawa. El 26 de octubre de 1999, alrededor de la 1 de la tarde frente a la estación de Okegawa, Shiori agarró su bicicleta y estaba a punto de dirigirse a su universidad cuando Kubota se le acercó y la apuñaló de una manera brutal frente a toda la gente. Las personas que la vieron caer la ayudaron y llamaron a la policía, pero ya era demasiado tarde, y murió en la calle antes de que llegara una ambulancia. Shiori Ino, de tan solo 21 años, fue declarada muerta a las 12:50 de la tarde en el Hospital General de Ageo. La causa de su muerte: shock debido a una hemorragia masiva. Según un testigo presencial, el hombre que la apuñaló tenía una sonrisa en el rostro mientras se alejaba de la escena. Kawakami, uno de los dos cómplices de Kubota, estaba esperando en un auto de escape, mientras que el otro, Yoshitaka, estaba vigilando la casa de Shiori para informar cuando se iba, para que los otros dos pudieran prepararse para cometer el asesinato. La madre de Shiori fue notificada de todo a las 3 de la tarde, a pesar de que la policía ya lo sabía desde la 1. Esto sería el inicio de una terrible investigación. Y es que tan pronto como los medios se enteraron de los detalles del asesinato y del posible sospechoso, la policía hizo todo lo posible para pintar a Shiori como una prostituta que buscaba dinero. Ellos inventaron mentiras como que Shiori era en realidad una trabajadora sexual que trabajaba en los burdeles de Kazuhito y estaba recibiendo dinero y lujosos regalos de él, tratando de retratarla como una cualquiera que se merecía lo que le pasó. Desafortunadamente, la campaña funcionó y muchos medios de comunicación y tabloides publicaron la historia. En lugar de una estudiante universitaria inocente que fue víctima de acoso, Shiori fue retratada como una prostituta que buscaba hacer cualquier cosa para llenar sus bolsillos. La policía hizo un trabajo tan malo que le tocó a un periodista hacer su propia investigación sobre el caso. Él escribió una gran exposición en la revista Focus, y fue lo que finalmente dio a conocer toda la terrible experiencia entre Shiori y Kazuhito. La investigación también mostró cómo la policía había mentido y falsificado documentos. Finalmente, otros medios de comunicación se dieron cuenta de la verdad y también comenzaron a informar sobre la verdadera identidad de Kazuhito y sus antecedentes. A pesar de que él contrató un asesino con la esperanza de evadir sospechas, desde un inicio la policía sabía que el crimen había sido orquestado por él, su hermano y sus socios. Por lo que cuando salieron a la luz noticias de su conexión con los burdeles y actividades ilegales, las autoridades se vieron obligadas a hacer su trabajo y arrestarlos. Kazuhito aún no había regresado a Saitama, y la noticia era que todavía estaba en Okinawa. Pero mientras tanto, el 19 de diciembre, la policía arrestó e interrogó a Kubota. Cuando lo atraparon, él dijo que el hermano de Kazuhito, Takeshi, le había pagado a él y a sus socios para que mataran a Shiori. Para el 27 de diciembre, las autoridades fueron en busca de Kazuhito para finalmente arrestarlo. Pero solo encontraron su cuerpo congelado en un lago en Hokkaido. Con una nota de suicidio, el despreciable sujeto se había quitado la vida. Pero su hermano, Kubota, y sus dos socios fueron arrestados y acusados del asesinato de Shiori. Kubota, quien en realidad apuñaló y mató a Shiori, solo recibió 18 años de prisión por parte del Tribunal del Distrito de Saitama. Sus dos cómplices recibieron 15 años cada uno por ayudarlo en su crimen. Y sorprendentemente,
El hermano de Kazuhito, Takeshi, terminó recibiendo la sentencia más dura. Fue enviado a prisión de por vida debido a que él participó en el acoso constante de Shiori y la planificación del asesinato con su hermano. El departamento de policía involucrado en la falsificación de documentos y que no investigó adecuadamente el crimen también fue investigado. Se descubrió que se habían cometido muchos errores y se despidió a 3 oficiales superiores. Aún así, las sanciones para la mayoría de los policías fueron muy leves. La mayoría de ellos solo obtuvieron una reducción del salario mensual del 5 al 10% durante unos meses. En diciembre del 2000, los padres de Shiori presentaron una demanda contra la prefectura exigiendo una compensación de aproximadamente 110 millones de yenes, con base a la Ley Nacional de Compensación, alegando que su hija había sido asesinada, porque la policía así lo permitió. Cuando prefectura anunció el despido de los 3 policías, ellos explicaron que todo podría haberse evitado si la investigación se hubiera realizado correctamente. Pero durante el juicio, la policía cambió de tono diciendo que no había relación causal entre el asesinato de Shiori y la negligencia de la policía de investigación. A pesar de que fueron ellos los culpables de difundir en medios de comunicación que Shiori era una prostituta malviviente, tachando a las autoridades de uno de los mayores errores que la sociedad japonesa había visto. Ese mismo año, Japón creó la ley anti-stalker, que prohibía la persecución y el acecho de una persona. Porque hasta entonces, Japón había sido muy blando con casos todavía más perversos, pero menos sonados que este. En mayo del 2009, la ley anti-stalker fue enmendada por 3ª vez, prohibiendo actos como el uso de GPS para obtener información de ubicación sin el permiso de la otra persona. En el año 2017, la ley anti-stalker se revisó nuevamente para incluir el acoso cibernético y el acoso en línea con revisiones que aumentaron la sanción penal por acecho de 6 meses a 1 año y permitieron el enjuiciamiento incluso sin que la víctima presente una denuncia penal oficial. Con suerte, se esperaba que algo tan terrible como lo que le pasó a Shiori no volviera a suceder. Luego de su muerte, en un intento de limpiar su imagen, los amigos de Shiori salieron en su honor a describir quién era realmente su amiga. Ellos dijeron que ella no era una mujer suelta que le gustaran las cosas caras, sino una chica muy amable y educada que merecía el respeto de todos, que incluso no vestía cosas caras y que estaba muy feliz con la simplicidad de su vida. También aseguraron que la policía que se olvidó de investigar y los medios que lastimaron su honor la mataron 3 veces. Las heridas no cicatrizan con el tiempo, y todos ellos son tan culpables como el monstruo que ordenó su muerte.